Gloria a Dios, aleluya. Libro de los Reyes, Primera de Reyes 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acab y la viña de Nabot. Dice su palabra. Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. El rey Acab, dice la palabra de Dios, se había vuelto perverso. Tenía una esposa que lo inducía a la maldad. Su esposa Jezabel lo inducía a la maldad. Y en esta porción bíblica, en este pasaje bíblico, Dios nos muestra cómo el interés de un rey tan perverso puede llegar a ocasionar tanta maldad y muerte en las personas. Acab se descarrió, el rey Acab se descarrió, se fue en pos de los ídolos, se fue en pos de los dioses ajenos. A pesar de que era rey sobre Israel, se había apartado de Dios. Ahora estaba interesado en la viña de Nabot de Jezreel. Nabot tenía su viña, Nabot cuidaba su viña, Nabot azoquiba kaisutanda. Nabot sabía que esa era la herencia que le habían dejado sus padres. Nabot sabía que al cultivar esa viña le producía frutos, esa viña le traía ganancias para sobrevivir. Esa viña la cuidaba Nabot, esa viña era la herencia de Nabot, y Nabot no quería venderla ni dársela. Este rey estaba desesperado, Acab estaba desesperado porque estaba interesado en la viña de Nabot. Nabot era la única viña que tenía. Acab le dice: dame tu viña, si no véndemela porque me interesa. Él quería sembrar legumbres, él quería sembrar cosas de legumbres, pero Nabot no sembraba legumbres. Nabot sembraba para que en ese terreno, en esa viña, nacieran uvas, y de esas uvas él sabía ganarse la vida. Alabado sea el Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí estaba Nabot. El rey Acab tenía el poder. Jezabel era de mal corazón. Jezabel estaba a cargo del reino, a pesar de que Acab era el rey, pero Jezabel era la que tomaba las decisiones, porque esta mujer se había vuelto tan malvada que el profeta tuvo que dar una palabra de sentencia, porque ella se había vuelto tan malvada que buscó testigos, buscó los testigos falsos en contra de Nabot. ¿Y todo para qué? Dice la Biblia que Acab quiso comprar la heredad de la viña de Nabot, pero Nabot no estaba interesado en vender su viña. Nabot sabía que aquella viña la tenía que cuidar. Nabot sabía que la herencia que le habían dejado sus padres la tenía que seguir guardando, cuidando, labrándola, porque de esa viña sobrevivía. Era la única herencia, pero a Acab le interesó la viña de Nabot, no para sembrar uvas, sino para cultivar legumbres. Iba a arruinar la viña. Para Nabot era productiva la viña, pero el rey le dice: dame tu viña porque está cerca de mi reino. Estaba interesado en quitarle la única herencia. Nosotros hemos recibido un mandato de Dios, que perseveremos hasta el fin, que caminemos hasta el fin, porque solo el que camine hasta el fin, los que logremos caminar hasta el fin, seremos salvos. Jesucristo agregó y dijo: en el mundo
drogadicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesucristo venció al mundo, el único. Jesús de Nazaret vino del tercer cielo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero más Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos dio vida y vida en abundancia. Andábamos en tiniebla, ahora estamos caminando en la luz. Jesús dijo: no enciendes una luz para ponerla debajo de la cama, no, enciendes una luz para ponerlo en lo alto, y esa luz va a alumbrar a todos aquellos que están alrededor, porque es necesario que el hombre salga del valle de la sombra de las tinieblas, porque en las tinieblas el hombre no va a encontrar nada bueno. En las tinieblas el hombre puede quedar atrapado por una eternidad y recibir una condenación eterna, pero ahora estamos anunciando que Jesucristo apareció para eso. Él dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, aquellas criaturas que están atrapadas en la drogadicción, en el alcoholismo, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Como Satanás hoy en día, año 2025, está engañando a las naciones, está engañando a la juventud, pero que Jehová reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo hay vida y vida en abundancia. Jesucristo apareció del tercer cielo para cambiar al hombre, para transformar al hombre y hacerlo una nueva criatura. Aleluya. Gloria a Dios. Apareció Cristo. Nabot estaba afligido. Nabot sabía que Acab era el rey de Israel. Nabot quería cuidar su viña. Dios nos ha mandado a que cuidemos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. La Biblia dice que aquel que no tiene a Cristo, imagínate, todo el que no tiene a Cristo está muerto, no vive, dice la Biblia. A pesar de que el hombre camine sobre la faz de la tierra, a pesar de que el hombre trabaje en el planeta Tierra, pero si no ha recibido a Cristo, dice la Biblia que todo aquel que no ha recibido aquí a Cristo, que se resiste a recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, todavía se encuentra en tinieblas, todavía se encuentra muerto. Pero para eso vino Jesús desde el tercer cielo a darnos vida, y Él dijo: reciban vida y vida en abundancia. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creer en mí, creer en mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy pues a preparar lugar. Azoquía, Taitsukanda, Abasama. Él se fue a preparar lugar hace 2000 años. Él se fue, se despidió de los discípulos, les dijo: a la verdad les conviene que yo me vaya, porque mi Padre les enviará el poder del Espíritu Santo, la promesa, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Porque Jesús dijo: vayan. Jesús dijo: vayan por todo el mundo. Jesús vino a dar la palabra para que sus discípulos fueran por todo el mundo. El evangelio comenzó en Israel, comenzó ahí en Israel, pero Jesús dijo: es necesario que vayan donde están los gentiles. Comenzó con los judíos, las ramas naturales, pero ahora nosotros hemos sido injertados en el buen olivo. Jesús es el buen olivo, Jesús es el buen samaritano, Jesús es el buen pastor, y su vida dio para que ahora nosotros podamos andar no en tinieblas, sino en la luz que Jesús ofrece, y la luz que Jesús
Jesús ofrece es luz que saca al hombre de la maldad, del pecado, del error, del engaño, donde Satanás lo había metido. Gloria a Dios. Cristo viene. He aquí, el que ha de venir vendrá, no tardará. No tengamos por tardanza la venida de Cristo, porque para Dios el Padre un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto quiere decir que esta revelación que Dios envió, que la tomemos muy en serio, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Jesús resucitó al tercer día y se fue al Padre, pero han pasado más de 2000 años. Pero como para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, quiere decir que después de que Jesús se despidió de los discípulos, solo han pasado 2 días en el reino de Dios. Es que no se ha tardado, es que la tierra es tan pequeña y gira sobre su eje tan rápido, pero en el planeta donde Dios está, en el tercer cielo, es tan inmenso, y allí es la eternidad, donde el reloj terrenal, el reloj de la tierra no funciona. No funciona. Si te llevas el reloj de la tierra al tercer cielo, no va a funcionar. Aunque es un invento que a la humanidad le ha favorecido, gloria a Dios. Aunque el reloj para medir las horas, los segundos, los minutos, le ha favorecido a la humanidad, funciona en el planeta Tierra y se rige según el planeta Tierra. Pero si llevas y tomas un invento llamado el reloj humano y te lo llevas a la eternidad de Dios, no va a ser igual. Aquí un día tiene 24 horas, un año 365 días. Y así pasan los días y los años y los meses en el planeta Tierra. Pero en la patria celestial, un día del planeta Tierra, allá es como 1000 años y 1000 años de allá, como un día de aquí. Esto quiere decir que no tengamos por tardanza la venida de Cristo. En la eternidad de Dios solo han pasado 2 días y fracciones. Cristo pronto viene. Es por eso hoy entendemos que los discípulos decían, imagínate, hace 2000 años ellos fueron motivados por el Espíritu Santo a predicar: Cristo viene, Él viene, vendrá como ladrón en la noche, por cuanto no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de regresar. Jesús dijo, ni los ángeles conocen el día que sonará la trompeta, solo el Padre sabe el día y la hora en que la trompeta sonará. Pero cuando suene la trompeta, dice la Biblia, el apóstol Pablo reveló, los muertos en Cristo en el planeta Tierra resucitarán primero. Imagínate la resurrección de aquellos que hemos confiado, de aquellos que murieron creyendo en Jesucristo, que murieron buscando el galardón, pero no vino Cristo. Pero es que Él no se ha tardado, es que solo han pasado 2 días en la eternidad de Dios. Aleluya. Hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no comprendemos. Una es la eternidad. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Jehová Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho para vivir eternamente. Adán fue hecho para vivir eternamente, para no envejecer, para no morir, para no ser alguien que se iba a enfermar. No,
fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Además, Dios le puso el árbol de la vida para que el hombre Adán se acercara y pudiera comer del árbol de la vida. Allí estaba en el Edén el árbol de la vida, pero también Jehová Dios puso en el Edén el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Pero es de preguntarnos para qué Jehová lo puso, si iba a provocar a tentación a Adán y a Eva. Y la Biblia dice que la serpiente era astuta y llegó al Edén y llegó y convenció a Eva. Y Eva pecó. Entró el pecado a la humanidad. Hoy en día, en la faz del planeta Tierra, el planeta Tierra gime. La tierra gime. Dice la Biblia que Jehová Dios le dijo a Caín: Caín, ¿qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano Abel reclama y clama ante mí. Imagínate, ¿qué quiere decir esto? Que la sangre de todos aquellos inocentes como Abel que murieron reclama ante Dios. Y desde los principios de la humanidad, ¿cuántos habitantes, cuántas generaciones han existido desde que Adán y Eva fueron creados? Generación tras generación tras generación, incontables. Generaciones han pasado. Jehová Dios le dijo: Caín, la sangre de tu hermano me reclama. ¿Qué es lo que has hecho? Caín respondió: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Imagínate, eran hermanos que habían crecido juntos, eran hermanos que habían visto cómo aprendían algo juntos, pero ahora Satanás, dice la Biblia, solo vino a matar, a hurtar, a dividir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y regresando a la viña de Nabot, imagínate, Nabot tenía la herencia. Hoy nosotros como hijos de Dios tenemos una herencia. Tenemos una herencia hermosa que produce frutos dignos de arrepentimiento. Imagínate, Nabot tenía una viña y la cuidaba, a pesar del que el que la quería era el rey de Israel. A pesar de todo ello, Nabot se paró firme. Nabot le dijo: yo no estoy interesado a vender la viña que mis padres me heredaron. ¿Qué nos heredaron nuestros padres? ¿Qué nos heredó Dios? Nos heredó la salvación y la vida eterna. Ahora tenemos que cuidarla, ahora tenemos que guardarla, porque ahora ya no es Acab, ahora es Satanás y los demonios. Ahora es la carne, los deseos de la carne, los deseos del corazón, los deseos de la vista, los deseos de los ojos, los deseos de esta tierra. Ahora es Satanás, que Jehová lo reprenda, el que anda interesado no en comprar un pedazo de tierra, no, sino en quitarnos aquella salvación que Dios nos ha dado, el perdón que Dios nos ha dado, que Dios nos ha hecho nueva criatura para la honra y la gloria del Padre. Ahora ya no es Acab que le quiere quitar la viña a Nabot. Imagínate que Acab era el rey de Israel y le dice a Nabot: si quieres te doy una mejor. Pero ¿por qué estaba interesado en la viña de Nabot? Porque Nabot estaba contento con aquella herencia. Nabot estaba alegre porque aquella herencia se la habían dejado sus padres. Él la cuidaba
cuidaba, él la labraba, él quería seguirla cuidando hasta que envejeciera y heredársela a sus descendientes. Pero hoy Satanás se le mete en el corazón de Acab y se le mete en el corazón de Jezabel, la esposa de Acab, y Jezabel le dice: ¿por qué estás triste? Que tú no eres el rey de Israel. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Déjame, ¿por qué estás triste? No quieres ni comer, le dice Jezabel a Acab. Ya verás lo que voy a hacer. Y se va Jezabel como toda una mujer perversa a inventar. El diablo anda inventando cosas. La Biblia dice que forja armas cada día para ver cómo nos derriba, para ver cómo nos quita la paz, cómo nos quita el gozo, para que nosotros desistamos y entreguemos esta salvación tan grande. Pero que Jehová reprenda al diablo, que Jehová reprenda todo altar satánico, que Jehová reprenda todo brujo, que Jehová reprenda todo hechicero, que Jehová reprenda todo adivino, todo saqueo que se meten en las tinieblas. Todavía hay esperanza. La Biblia dice que mientras el hombre vive tiene esperanza de recibir a Cristo. ¿Y para qué? Para que reciba perdón y salvación y vida eterna, porque el hombre sin Cristo está en tiniebla, pero si viene a Cristo comenzará a andar en luz. Aleluya, gloria a Dios. Comenzará a andar en luz y no en tinieblas. Acab estaba interesado en la viña de Nabot, pero Jezabel observa la actitud del rey de Israel. Tenía poder, tenía ejércitos, era el gobernante. Nabot cuidaba su viña, le producía uvas, pero Acab quería producir legumbres. Dice la palabra de Dios que cuando Jehová Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, aproximadamente 430 años había estado el pueblo de Israel, la nación de Israel, cautivos en Egipto por Faraón. Estaban desesperados, no hallaban qué hacer. Pero Dios les envía a su siervo Moisés, el libertador, para sacarlos de aquella agonía, de aquella aflicción. Eso es lo que hace Dios. Saca al hombre de la desesperación, saca al hombre de la agonía, saca al hombre de las tinieblas, saca al hombre del problema, saca al hombre de la ansiedad, saca al hombre de la angustia. Eso es lo que hace Dios, y lo hizo con su pueblo Israel. Más de 500,000, más de 500,000 hombres, sin contar mujeres y niños, sacó Dios de la esclavitud para que Moisés los llevara a las tierras prometidas. Hoy las tierras prometidas no es en Canaán, no es en Israel, no es en Judea, no es en Samaria, no es aquí en la tierra. ¿Cómo ha cambiado todo? Dios nos da el ejemplo. Como el número de 70 llegó Jacob, porque su hijo José, Dios lo había honrado en Egipto, a pesar de que José había sufrido, que sus mismos hermanos lo habían vendido a los ismaelitas. ¿Por cuánto? Por unas cuantas piezas de plata, por unas cuantas monedas. Raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero no le hace daño a nadie. El que se apega y comienza a codiciar con afán, con ansiedad, poseer dinero a la carrera, la Biblia dice que irá a la perdición.
caerá en una ruina, porque el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hemos visto sobre la faz del planeta Tierra, la historia de la humanidad ha registrado hombres que creyeron ser listos, personajes que creyeron ser listos y dijeron: me voy a enriquecer. Hicieron tesoros de una forma injusta. Por eso que la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Viene la cosecha para algunos que sembraron en bondad. Viene la cosecha de bondad. Viene la cosecha para aquellos que sembraron con alegría en el reino de Dios. Viene la cosecha trayendo paz, trayendo justicia, trayendo amor, trayendo tranquilidad a su vida. Pero también viene la cosecha para todos aquellos que han sembrado injusticia, aquellos que hicieron lo malo a su prójimo, a su hermano. Si bien es cierto, la Biblia nos dice a través de los profetas: si en el planeta Tierra vieres injusticia, no te sorprendas. Y si vieres a alguien que se enaltece tan alto, que de tal forma que comienzas a sentir angustia, comienzas a sentir ansiedad, no te aflijas, no te afanes, porque más alto que ellos está uno. ¿Y quién es? Es el Dios de Abraham, es el Dios de Jacob, es el Dios de Isaac, es el Dios de Elías, es el alto y sublime, es el que observa a los moradores del planeta Tierra. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que estaba haciendo Acab? ¿Qué es lo que estaba haciendo Acab? Que había en el corazón de Acab. Ya tenía reino, ya tenía esclavos, ya tenía sirvientes, ya tenía a su esposa que lo atormentaba. Aleluya, él se la buscó, lo atormentaba, lo hacía hacer cosas malas. En esta ocasión lo mete en un gran problema Jezabel a Acab, de tal forma que el profeta llega. Tiene que llegar el profeta. Imagínate lo que dice la Biblia. El profeta Elías, a quien le tocó, gloria a Dios, aleluya, el profeta Elías, varón sujeto a pasiones desordenadas, hombre sujeto con dominio propio, sabía el llamado que tenía. A pesar de que Jezabel perseguía a Elías y que Acab perseguía a Elías, porque en los tiempos del profeta Elías, cuando gobernaba Acab y Jezabel gobernaba como reina en el reino de Acab, estaban afligidos porque había un hombre de Dios llamado Elías que se paraba no conforme al corazón de los hombres, no, sino conforme al corazón de Jehová. Ay, Soquía, Katsukanda, la Masama. Imagínate, este hombre de Dios se paró firmemente, llamado para cumplir el propósito de Dios, llamado no para cumplir sus deseos terrenales, no, él se despojó de sus deseos terrenales y tenía que vivir como profeta, escondiéndose en las cuevas, huyendo de Jezabel, porque cuando el profeta Elías le comenzó a quitar la fama
que aquellos Baales, aquellos falsos profetas que Jezabel tenía, no eran nada, y que el que tenía el poder y el control de todo era Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Entonces Jezabel y Acab habían sido avergonzados. El profeta Elías había decapitado 450 falsos profetas de Baal y 450 falsos profetas de Acera. Había ganado una gran victoria y lo conocían como el hombre de Dios, lo conocían como alguien que cuando hablaba una palabra, imagínate ese hombre de Dios, aleluya, llamado por Dios. Acab tenía poder, Jezabel era perversa y comprometió a Acab. El rey Acab quería la viña de Nabot, se le había metido el enemigo, porque Nabot tenía la herencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos una herencia hermosa, preciosa. ¿Cuál es esa herencia? ¿Quién vino y la heredó y la regaló? ¿Quién vino y de dónde vino? A Nabot se la habían heredado sus padres. Y Nabot la cuidaba, aleluya, la cuidaba porque le producía frutos, gloria a Dios, y frutos preciosos, uva, gloria a Dios. Pero acá tenía más viñas, tenía mejores. Él mismo le dice y le expresa: Nabot, yo tengo otras viñas mejores, pero dame esa viña, me interesa tu viña, te la puedo comprar, si no arréndamela, dámela de cualquier forma, no quiero que la sigas teniendo, yo lo que quiero es tenerla. La Biblia dice que Acab, como rey de Israel, cayó en desesperación porque no podía obtener la viña de Nabot. Tanta fue la desesperación que no comía, su rostro cambió, se entristeció. Pero Jezabel estaba allí. Jezabel, su esposa, lo vio, y cuando lo vio le dijo: ¿qué te pasa acá? ¿Qué te pasa acá? ¿Qué te pasa acá? Acá estaba triste. Nabot no había querido vender su viña. Acá estaba triste. El rey de Israel, llamado Acab, estaba triste. Estaba triste el rey, porque se encontró con un varón de Dios, aleluya. Se encontró con alguien que valoró la herencia que le habían dejado sus padres. No tomó esa herencia como cualquier cosa, no. La cuidaba, la labraba, la protegía de todo, aleluya. Porque sabía que esa viña era una herencia, y aparte de ser una herencia, le producía. Ahora el rey Acab lo observa. Se le mete un espíritu de codicia, de avaricia. Acab, siendo el rey de Israel en su tiempo, él mismo testifica: tengo mejores viñas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué nos muestra la Biblia? Nabot había recibido esa herencia. Hoy nosotros hemos recibido una salvación, una herencia. Vino Jesús del tercer cielo. Él dijo: venid a mí los que están cargados. ¿Y cargados de qué? De lo que el mundo puso
sobre sus hombros, sobre sus espaldas. A algunos Satanás les metió tanta maldad, tanta avaricia, tanta codicia, tantos deseos de la carne, tantos deseos del corazón, que cayeron en raíces de amargura, que cayeron atrapados en el lazo del cazador. Ahora están angustiados, ahora están en problemas, ahora no hayan que hacer. Pero para eso apareció Jesús, para hacer luz para aquellos que se encuentran abatidos, para aquellos que se encuentran afligidos, para aquellos que piensan que la única salida a su problema es la muerte. No es la muerte. Jesucristo es la respuesta. Aleluya. Jesucristo es la respuesta. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otro intercesor, solo hay un camino que lleva al Padre. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el que nos lleva hacia el Padre. Y todos aquellos que hemos recibido por misericordia de Dios a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, tenemos esa herencia, la tenemos que cuidar, porque esa viña que Dios nos ha dado para que la cuidemos, esa viña ha producido en nosotros hoy frutos dignos de arrepentimiento. Antes íbamos en pos de la maldad, antes íbamos en pos del pecado, del error, del engaño, de la mentira, del adulterio, del enojo, de la contienda, del pleito. Ahora ya no actuamos como esos frutos que teníamos de aquel viejo hombre. Hoy no, hoy actuamos con frutos dignos de arrepentimiento. Actuamos en amor, actuamos en mansedumbre, actuamos en fe, en esperanza, en paz, en gozo, transmitiendo a las naciones, a aquellos que se encuentran en desesperación, diciéndoles que hay alguien que los puede sanar, diciéndoles que hay alguien que los puede perdonar y darles una nueva vida. Aleluya. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Él es Jesús. Nabot de Querrer, con su viña. Hoy los cristianos, año 2025, sobre la faz del planeta Tierra, la salvación, dice la Biblia, caminando en temor y en temblor delante de Dios, porque su ojo está puesto sobre buenos y malos. Él observa. De toda palabra que hablemos en la tierra daremos cuenta en aquel día. Están los libros de las memorias, están los libros de la vida, está el libro donde Dios va registrando todo. Y Nabot estaba siendo perseguido. Un rey nos muestra la palabra de Dios como Nabot de Jezreel le dijo no. Nabot respondió acá: guárdeme. ¿Y quién? Jehová. De que yo te dé a ti mi heredad de mis padres. Llega acá, tenía poder, pero se encontró con alguien que tenía principios que vienen de Dios. Firme en la roca que es Cristo, firme al llamado,
y le dice: guárdeme Jehová, que yo te dé a ti acá la viña que me heredaron mis padres. Guárdeme Jehová. Ya estaba la decisión tomada. Jehová es mi pronto auxilio. Jehová es mi torre fuerte. Jehová es la roca. Jehová es mi roca, es mi escudo. Jehová. Ahí estaba Nabot. Pero ahora Jesucristo, el Padre envió a su Hijo. Y la gloria, el Padre dice que mi Hijo reciba toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él vino con amor. El apóstol Juan dice: porque de tal manera amó el Padre a las naciones, a los moradores del planeta Tierra, que envía a su Hijo único. Los ángeles son creación de Dios, creados por Dios. Los querubines son creados por Dios y Dios los creó, el Padre, con su palabra. Los arcángeles fueron creados por Dios, pero no envió ni un querubín, ni un arcángel, ni un serafín, ni un ángel, sino que el Padre envió a su propio Hijo, demostrando su amor para la humanidad, aunque la humanidad había pecado. Por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor, que aún nosotros, siendo pecadores, Él nos envía a su Hijo a entregar su vida. Jesucristo dijo y predicaba por Samaria, por Galilea, por Judea, por Capernaum, por Damasco. Él estaba recorriendo todas las aldeas. Él dijo: mientras el día dura, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y así caminaba Jesús, sanando a los enfermos, dándole la vista a los ciegos. Y así caminaba Emmanuel entre nosotros, limpiando a los leprosos. Y así caminaba nuestro pastor de pastores, Jesús el Nazareno. Caminaba devolviéndole la vista a los ciegos, devolviéndole la voz a los mudos. Los mudos hablaban, los cojos saltaban, los paralíticos se levantaban. Porque Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y a eso vino. Hace 2000 años vino Jesús a este planeta Tierra, desde el tercer cielo, una distancia, según la ciencia de hoy, se ha encontrado que el universo es inmenso, que hay más estrellas en el universo, en los confines del universo, que arenas en el mar. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios que hizo todo. Gloria a Dios. Pero Nabot estaba en un problema, pero se mantuvo fiel a su decisión. Sabía que esa viña era importante. Sabía que esa viña era la herencia de sus padres. Esa viña estaba produciendo frutos. Jesús, a través de su Santo Espíritu, el Padre nos envía, y Jesús confirma y le dice a los discípulos: recibirán poder. Es necesario que yo me vaya, porque mi Padre les enviará la promesa, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo
los conducirá a dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea que la viña que Dios ha heredado a aquellos que recibamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, es una viña que produce frutos de arrepentimiento, que produce frutos de amor, frutos de paz, frutos de gozo, frutos de esperanza, frutos de fe, fruto de justicia, fruto de equidad, fruto de mansedumbre, fruto de esperanza, fruto de misericordia. Es la viña que Dios ha dejado. Nabot tenía su viña. Hoy la iglesia de Jesucristo tenemos la viña. A Nabot le producía frutos, Acab vio, pero Acab no quería la viña de Nabot para que siguiera produciendo los frutos que Nabot sembraba, las uvas. No, él dijo: quiero cultivar legumbres, pepino, repollo, rábano. Aleluya. Y esto nos habla de Egipto. ¿Por qué? Esa palabra que Acab le dice a Nabot: dame tu viña, porque quiero producir en tu viña legumbres. Eso nos habla de aquella porción bíblica que cuando los israelitas venían por el desierto y comenzaron a desesperarse, a tener hambre, y aquella hambre los llevó al recuerdo de lo que comían en Egipto, a pesar de que en Egipto eran esclavos, a pesar de que en Egipto Faraón los tenía oprimidos, pero comenzaron a recordar, porque el hambre, la necesidad en su estómago produjo que se recordaran de cómo comían en Egipto, y comenzaron. La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces se comenzó a cumplir aquella palabra en ellos, y le dijeron a Moisés y a Aarón: estábamos mejor en Egipto. ¿Y por qué? ¿Y por qué estaban mejor en Egipto? Y contestaron ellos: porque allá comíamos pepino, allá comíamos repollos, allá comíamos legumbre, allá tenían el río Nilo cerca, pero estaban esclavizados. ¿Acaso no eran ellos los que habían llorado porque estaban en cautiverio 430 años? Estaban esperando y estuvieron esperando que Dios los libertara, pero ahora que se vieron en problemas, comenzaron a decir: no, mejor estábamos en Egipto, allá comíamos legumbres, repollo, lo que dijo acá a Nabot. Acá quería la viña de Nabot para cultivar legumbres. Nabot no la tenía para eso. No. La Biblia nos dice que Nabot la cuidó, Nabot la guardó. ¿Qué es lo que sucedió con Nabot? Que Jezabel trajo 2 falsos testigos, envió a los ancianos cartas y a los príncipes cartas, y pusieron 2 falsos testigos contra Nabot para que testificaran mentira. La palabra de Dios nos dice: no mentirás, no levantarás falso testimonio en contra de tu hermano. Pero como era Jezabel, la esposa de Acab, estaba poniendo mentiras, falsos testimonios, para quitarle la heredad, la viña de Nabot.
envió las cartas a los ancianos y a los príncipes. Estos dos testigos testificaron que Nabot había blasfemado, pero eran mentiras, era falso testimonio. Todo para quitarle la viña a Nabot lo hizo Jezabel, para alegrar el corazón de Acab, para que no estuviera triste. Mandó dos falsos testigos, le quitaron la vida a Nabot, lo apedrearon, corrió la sangre de Nabot, pero él se mantuvo firme y tomó la decisión: guárdeme, Jehová, de que yo venda mi viña. No quiero, dijo él. Pero se mantuvo firme, gloria a Dios. Pero Jezabel hizo eso. Pero aparece el profeta Elías y le dice a Acab que lo que ha hecho perverso. Elías, varón de fuego, lo exhorta a Acab y le dice: así como la sangre de Nabot corrió, así correrá tu sangre. Los perros lamerán la sangre tuya y la de tu esposa Jezabel. Cuando el profeta Elías le habla de esta manera a Acab, Acab comienza a afligirse. Acab comienza a saber que lo que el varón de Dios habla se cumple, aleluya. Entonces comienza a afligir su alma delante de Jehová. Y dice la Biblia que el rey Acab, a pesar de que Jezabel lo hizo cometer una locura, a pesar de que Jezabel hizo que este rey Acab hiciera una locura y que le quitara y le codiciara la viña de Nabot y que le quitara la viña a Nabot, pero Acab se arrepintió y se humilló delante de Dios, y Dios envió al profeta Elías para que le dijera: no morirás en tus días, sino en los días de tus hijos que reinen. La misericordia de Dios es grande. Jezabel, Elías le dijo, imagínate, había logrado su propósito el rey de Israel Acab. Ajá, pero ahora ¿de qué le servía? Aleluya. Si el varón de Dios llegó con poder y autoridad de Acab, ¿qué es lo que has hecho? Te has corrompido. Has hecho maldad delante de los ojos de Dios. Te has ido en pos de los ídolos. Y no solo eso, has abominado y has matado. Le has quitado la viña a Nabot y lo mataste. Ahora tu sangre acá correrá. Los perros la lamerán, y la de Jezabel también. Se afligió porque sabía que el que había hablado la palabra se cumplía. Acab, como rey, a pesar de que tenía una esposa, dice la Biblia que se humilló, a pesar de que tenía una esposa perversa, que ella lo indujo a hacer lo malo. Y dice la Biblia que le dijo Jehová: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Dios estaba bien, gloria al rey. Imagínate qué pendiente está Dios de todo lo que pasa cuando hay una injusticia, aleluya. Gloria a Dios. Qué pendiente está el Dios que hizo los cielos y hizo la tierra, el Dios que formó al hombre del polvo de la tierra. Polvo somos y al polvo volveremos. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Dijo Job: del vientre salí desnudo y desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y no pecó ni blasfemó. Se mantuvo. Pero imagínate, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Elías, estaba viendo, estaba atento a Soquía, Caizocanda. Estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en el reinado de Acab. Él sabía lo que había en el corazón de Jezabel, cómo Jezabel
con espíritu de avaricia, de codicia, no le importó quitarle la vida a su prójimo. Jesucristo dijo: amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Aleluya. Pero Jezabel, ¿qué sabía de eso? ¿Qué sabía Jezabel? No sabía ni quería. Estaba endemoniada, poseída. ¿Por qué? Por los deseos de esta tierra. El cielo, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Los días de los hombres son en algunos 70, en algunos 80 y en los más robustos unos 120. Y después de eso, ¿qué? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, estudiamos, nos preparamos. Alguien no quiere prepararse, bueno, no se prepara. Pero aquellos que hemos crecido, nacido, envejecemos y dejamos de andar tan ágilmente y comenzamos a andar con bordón, después nos tienen que andar cargando cuando ya tenemos 100 años. Y después de eso, ¿qué? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está la gloria del hombre? ¿Dónde está la gloria? Acá se humilló. Gloria a Dios. Imagínate, se afligió. Es que sabía con quién estaba hablando. Aleluya. Sabía que no bromeaba. El profeta Elías, gloria a Dios. Y le dice Jehová. Entonces vino la palabra de Jehová al profeta Elías. El profeta Elías era distivita. Gloria a Dios. Pero viene la palabra de Jehová, porque acá, cuando el profeta le dijo: así como ustedes han hecho, a pesar de que eran reyes, tenían poder, pero ¿quién puede tener poder en contra de Dios? Cuando Dios habla, los cielos truenan, la tierra tiembla. Ajá, ahora Acab estaba afligido. Ahora Acab sabía que la palabra que Dios le había dado al profeta en contra de ellos por la maldad de haberle quitado la vida a Nabot y la viña, tenía que pagar. Pero mira lo que hizo el rey Acab, a pesar de toda la maldad, y lo que hizo Jezabel y conducirlo a ello. ¿Qué hizo Acab? Dice Jehová, le dice al profeta: mira lo que hizo Acab. Gloria a Dios. Un corazón constrito y humillado no lo desprecia a Dios, aunque era el rey y había hecho una perversidad por culpa de su esposa. Pero la palabra de Dios se cumple. Un corazón constrito y humillado no lo desecha Dios. Y a pesar de la maldad que había hecho el rey Acab, viene Dios desde los cielos viendo y le dice al profeta Elías: mira, Elías, lo que hizo Acab. Se humilló. Gloria a Dios. Imagínate, Jehová está pendiente. Esta palabra nos hace entender que Dios está pendiente de nuestro proceso. Cómo estamos viviendo en esta tierra. Dios tiene el control de todo. No hay nada nuevo, dice el predicador, en la faz de la tierra. Todo lo que hoy es, ya fue en otros siglos que nos presidieron. Santo Dios. Hay ciencia en esa palabra. Hay sabiduría en esa palabra. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hizo
Acab se ha humillado delante de mí, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré la maldad en sus días. En los días de sus hijos, de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Gloria a Dios. Vemos a un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, que no nos ha pagado conforme a nuestros caminos. No le pagó a Acab conforme a sus caminos, sino que lo perdonó. Porque el profeta le dijo, así como ustedes, le dijo el profeta Elías a Acab, así como ustedes hicieron con Nabot, que le quitaron la viña y le quitaron la vida, y su sangre ha corrido, así también tu viña, tu vida acá será de esa manera, y la vida de Jezabel también. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo, se prestaron a hacer lo malo. Se prestaron a hacer lo malo. Entonces el profeta llevó palabra dura y la palabra de Dios se cumplió. Murieron, su sangre se desparramó, los perros lamieron su sangre. Pero Dios, en su infinito amor, perdonó a Acab, le prolongó los días. Tenemos un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de justicia. En esta hora, hagamos esta oración en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Es tiempo de salvación y vida eterna. Aleluya. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo creo que eres el Mesías, yo creo que eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra en sangre, carne y agua, que entregaste tu vida en la cruz del Calvario, que moriste, pero al tercer día resucitaste y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, perdona mis maldades, mis rebeliones, mis transgresiones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, dale gracias a Dios, porque eres hijo de Dios. Tus pecados han sido perdonados. Ahora, como Nabot tenía su viña y la cuidaba, ahora, como hijos de Dios, tenemos que cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Esta salvación tan grande. Nabot cuidaba su viña, ahora nosotros hemos sido llamados a cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, produciendo frutos dignos de arrepentimiento, encontrando gracia delante de Dios. Aleluya. Cristo pronto viene. Gloria a Dios.